Yo soy Vulcano. Vamos a tocar un poquito los temas de precisamente cómo trabajan estos egos a nivel energético, cómo es que se pueden hacer parte el uno del otro en el desequilibrio de los dos extremos. Vamos a empezar, tocamos ya el tema de lo que es el egocentrismo, el hecho de creer que simplemente por ser yo, por ser los míos, por ser mi raza como humanos, tenemos derecho de destruir o de estar sobre todos los demás. La raíz, el origen de todos los demás egos, el más importante de los egos raíz, porque este es el que realmente es más destructivo, no solamente para el entorno, sino para conmigo mismo. Después, obviamente, tenemos el miedo. Cuando nosotros nos dejamos dominar por el miedo, simple y sencillamente ya perdimos todo lo que teníamos por ganar. Es así de sencillo. El miedo nunca va a traer nada que nos pueda servir en el proceso. Porque tampoco quiere decir que la ausencia del miedo, y es que no vamos a decirle miedo, más bien lo vamos a llamar como es, que es la cobardía, porque es diferente, vaya, yo creo que le vamos a llamar su nombre como es, el ego de la cobardía. Nada que venga de la cobardía me va a hacer obtener un resultado positivo en nada que yo haga. ¿Cómo funciona la cobardía? Precisamente funciona en personas que son muy ambiguas, personas que de un día son de una forma, de otro día son de otra. La cobardía, esas personas que actúan atrás de nosotros, más bien esas acciones, esas emociones que incluso nos hacen actuar a nosotros atrás de las demás personas, que no nos hacen confrontar las cosas, que no nos hacen ver y poder solucionar. La cobardía trabaja mucho con la ideología del iceberg, de esas personas que solamente quieren ver la punta y no quieren sumergirse para ver el resto del iceberg y ver realmente el problema y de esta forma poderlo solucionar. También una falsa valentía, esas personas que constantemente están actuando de forma agresiva para que les teman, esas personas que constantemente están empujando con ese tipo de emociones o de acciones, ese tipo de abusos, es el otro extremo de la cobardía. Trabaja en los dos extremos, como les dije. Esta parte es, yo creo que muy sencilla de entender. Ese es el ego de la cobardía. Después tenemos el ego de la avaricia. Nosotros normalmente relacionamos la cuestión de la avaricia o del querer acumular muchas cosas exclusivamente con cuestiones económicas. Y esto no es así. Este ego de acumulativo, funciona también con emociones, funciona también con sentimientos, funciona también con pensamientos, funciona también con atención, funciona con cualquier situación que yo pueda acumular en mí de forma desmedida, no solamente a nivel material, a nivel mental y emocional. Cualquier situación que desborde ese requerimiento o creando esa necesidad en carencia, la necesidad de una emoción de carencia, de acumular mental, emocional o físico, eso es avaricia. Eso incluye muchas situaciones relacionadas a temas, por ejemplo, del amor, de esas personas que quieren someter a la persona y solamente tenerla para ellas. Eso es un tipo de avaricia, eso es una cuestión emocional de la avaricia y también aplica en ese aspecto y en ese elemento. Tenemos después la lujuria. La lujuria, bueno, yo creo que ese es un contexto muy sencillo también de entender. La lujuria fue el ego que corrompió una de las magias y de los eventos más puros e importantes que tiene el ser. Y hablo del ser, no del ser humano, sino de cualquier ser existente que esté conectado al todo. Cuando nosotros hablamos de la unión, de la fusión de dos seres, estamos hablando de replicar el origen cósmico y universal. Estamos hablando de uno de los eventos más importantes, más puros y más maravillosos que existen. Tan importantes, tan puros y tan maravillosos que de forma correcta generan vida. Crean ese portal mágico que le permite a las personas crear vida. La lujuria es ese ego que corrompe esta parte maravillosa de la fusión de dos seres
y lo transforma en su versión corrupta. Lo llena de abusos, lo llena de situaciones anormales, de situaciones que realmente, en lugar de generar lo que debería de generar esta fusión entre dos seres, que es amor, esta fusión maravillosa que no distingue más que de esa emoción, ese sentimiento, de esa energía maravillosa que genera en el ser, que es el amor y la unidad, se corrompe al grado de llevarlo a lo abstracto y a lo corrupto, que va a generar esas decisiones o esos gustos incorrectos que sabemos que realmente no están generando ningún bien en nuestro ser. Y por lo contrario, inclusive nuestra propia intuición nos puede decir, esa no es la forma correcta, pero el ego, en el dominio, cuando el ego nos domina en lugar de nosotros dominarlo a él, nos hace actuar de esas maneras. Cualquier situación que se salga del entendimiento y del conocimiento de actuar de esa forma, con el respeto que requiere esa energía, siendo una de las esenciales en el proceso de la creación universal, lo estamos llevando a un concepto corrupto. Ese concepto se trabaja de forma mental, emocional, espiritual y física. Y este lamentablemente es un ego que precisamente en este concepto que nosotros trabajamos del desarrollo espiritual, he visto que lamentablemente se usa mucho. Es una forma de corromper el trabajo de la guía y del maestro que está apoyando y enseñando, que se deja corromper por este tipo de energías. Hay que tener mucho cuidado con eso. Después tenemos, bueno, el ego de la ira. Y este es un ego que también está muy conectado de alguna forma con el ego de la cobardía. Precisamente esta parte iracunda del ser, no cuando nosotros estamos tratando de ocultar algo, pero sí cuando esta ira se manifiesta como tal y realmente nos lleva a esos procesos de descontrol, a esos procesos donde inclusive soy capaz de poder generar daño a alguien más o a mí mismo. En esa ira en la que ya sea que yo actúe contra mí mismo, en frustración, en estrés, donde llevo esa ira a mi interno y me autodestruyo, o cuando yo la ejerzo contra alguien más. Después tenemos el ego de la gula. Y este ego de la gula también es muy similar al de la avaricia, donde se le ha dado un contexto muy sencillo, cuando realmente es mucho más complicado. Porque aquí nosotros nos estamos alimentando, pero no solamente físicamente, nos estamos alimentando emocional, nos estamos alimentando mental y espiritualmente, energéticamente. Si alguna vez has escuchado el concepto de vampiros energéticos, tienes aquí el ego que es en el que trabajan, que es el de la gula, desde una perspectiva energética. Esas personas que también se alimentan del conflicto, que constantemente están generando conflicto para sentirse bien. La gula es un ego que lleva mucho al proceso de la envidia, donde nosotros tenemos que recordar y tenemos que reconocer que la envidia no es querer tener lo que tienen las demás personas. La envidia es que las demás personas no lo tengan. Ese es el objetivo de las personas envidiosas. No es tener lo mismo que tú tienes, es que tú no lo tengas. A ellos lo que no soportan es que tú lo tengas. Ellos no están dispuestos a trabajar para lograrlo, pero simple y sencillamente no pueden soportar que tú lo tengas. Entonces se alimentan de esas energías constantemente, se alimentan de esas emociones constantemente y nos hacen actuar de forma tan absurda a veces, que incluso después de que se actúa de esa forma es difícil que podamos encontrar la lógica de esa situación que generamos o que estamos siendo partícipes o experimentamos. Después, bueno, precisamente como lo acabo de mencionar, el concepto de la envidia, que es muy pegado al tema de la gula. Es prácticamente el ego de la envidia y el ego de la gula que se fusionan de esta forma muy sencilla. En uno nos estamos alimentando constantemente de esas energías y de ese proceso, y en el concepto del ego de la envidia precisamente estamos generando esas energías de conflicto para que se pueda alimentar este otro ego. Normalmente van de la mano. Es muy difícil
que trabajen por separado. Normalmente van de la mano, aunque se llega a dar el caso de que se trabaje de la mano de esas personas que simple y sencillamente les gusta ver el mundo arder y que actúan de esta forma y de esta manera. Les gusta ver el mundo arder y ya está, no hay más. Y por último tenemos el proceso de la pereza. Este proceso también muy sencillo de entender. Es esa energía que no nos permite actuar. Y no solamente en el concepto de los labores, el trabajo o aquello que estamos postergando, que estamos procrastinando y que no queremos hacer. Es algo que va también muy relacionado, mucho más importante relacionado al no atendernos, al no platicar con nosotros mismos, al saber que hay algo que no está bien y no quererlo trabajar. Al saber que emocionalmente no estoy bien y no quererlo hablar, no buscar apoyo. Al saber que hay algo que no me está gustando, que no me está agradando y que es mejor dejar las cosas como están porque quiero evitar el conflicto. Y es que no es querer evitar el conflicto, es que simple y sencillamente no quiero accionar. Y aquí estamos hablando de una ley universal importantísima. Acción y reacción. Si yo no acciono, no voy a generar una reacción. Vibración y frecuencia. Si yo no vibro, no frecuencio. Si no frecuencio, no resueno. Si no hay resonancia, no hay manifestación, no hay materialización. Es tan sencillo como eso. Son esos conceptos que nosotros tenemos que entender que es momento de tomar la responsabilidad con nosotros mismos, la autorresponsabilidad y la autohonestidad y empezar a generar este proceso del reconocimiento de los egos. Tenemos que recordar que el objetivo esencial del ego no es conflictuar con nosotros. El ego está ahí con la intención de que lo podamos escuchar, que lo podamos ver y que lo podamos transformar en su opuesto positivo. De esta forma vamos a poder trabajar en él y convertirlo en virtud, que es el origen del trabajo que tenemos que realizar con ellos. No sé si hay alguna forma de englobarlo de otra manera. Yo creo que en esta forma es muy sencillo de entenderlo, interpretarlo. Igual, si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, no estoy viendo ahorita el chat, pero por favor déjenme las preguntas o déjenos los comentarios después en el video cuando se quede. Yo personalmente con mucho gusto les responderé a cada uno de ustedes en total alegría. Así que por favor, si tienen alguna duda o requieren apoyo en esto, déjenoslo saber para que con todo gusto podamos trabajar en ello. Y bueno, pues aquí ya estamos en una parte muy importante. Nosotros ya tenemos las armas para poder empezar a reconocer el ego, para poder saber cuáles son los egos que tengo, cómo poderlos englobar y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Este ejercicio es realmente muy sencillo, pero requiere de intención verdadera y de mucha autohonestidad y de mucha autorresponsabilidad. Porque en este ejercicio que les voy a entregar, lo que nosotros vamos a tener que hacer es en una meditación, si es posible, si no en una relajación total, estando en total tranquilidad. Voy a empezar a hacer un recuento de mi día, el día de hoy, o el día de ayer, vaya, para que sea más claro si es que lo pueden hacer ahora. En este ejercicio yo voy a tratar de identificar de estos egos que acabo de entregar, de esta lista que les acabo de entregar, de cómo los englobamos. Les repito, es el egocentrismo, miedo, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Miedo lo cambiamos por cobardía para que sea un poquito más explícito lo que estamos tratando de tocar en este tema. Y voy a tratar de reconocer, voy a tratar de identificar de estos egos cuáles fueron los que yo utilicé, de estos egos raíz, cuáles fueron los egos que yo utilicé en el día. A lo mejor pues no fui iracundo con nadie, no ataqué a nadie, no necesariamente tiene que ser eso. Simple y sencillamente, si hubo un momento en el que alguna persona en el vehículo, alguien se me atravesó y yo de verdad no pude controlar esa energía y me estoy generando ese veneno interno, eso ya trabaja desde esa parte.
no tiene que ser el extremo como también se hizo creer. Esto es por grados y puede ser desde el simple y sencillamente hacerme el molesto en una discusión para no tener que tocar el tema o para no tener que disculparme y es más fácil huir de la situación, hasta el agredir física o verbalmente a alguien. Son grados del mismo ego raíz. Esa parte la tenemos que entender. Vamos a tratar de identificar de estos egos raíz las acciones que yo cometí, que yo sé que no son correctas, por más que mi consciente quiera normalizarlas, por más que yo me quiera decir a mí mismo que son normales, que es parte de mi personalidad, porque esa es una de las situaciones con las que actúa mucho el ego, tratar de hacernos creer que es parte de mi personalidad, que yo soy agresivo y esa es mi personalidad y así tengo que ser, y eso es totalmente falso. Voy a tratar de identificar qué acciones yo cometí que se pueden acoplar a este proceso, acciones incorrectas, que yo sé que algo dentro de mí, por más que lo normalice, no está bien. Y lo voy a tratar de acoplar, voy a tratar de hacer una pequeña lista donde voy a decir, bueno, pues hoy me peleé, no sé, con la señora en el transporte público por el lugar. Eso, aunque no haya sido una agresión, aunque haya sido un cruce de palabras, no pude controlar, no pude mantenerme en equilibrio, esa yo creo que es la frase adecuada, no pude mantener el equilibrio y reaccioné de esa manera, entonces, bueno, pues lo vamos a poner en el concepto de ira. No sé, hoy estaba con mi pareja y mi pareja tuvo que atender algo y yo sentí ese desagusto, ese desequilibrio porque estaba atendiendo algo y no me estaba poniendo atención a mí. Muy bien, pues entonces vamos a relacionar ese concepto como un tema de envidia o de gula. ¿Vale? Espero que me puedan entender. Entonces, en este proceso voy a hacer esa pequeña lista del día, de este día, del día de mañana, del día de pasado mañana. Podemos trabajar 3 días hacia enfrente y ver cuáles son los egos que yo normalmente estoy trabajando. ¿Para qué? Para que entonces pueda empezar ese proceso de reconocimiento. El próximo en vivo que vamos a hacer se va a tratar precisamente no solo del reconocimiento del ego. Una vez que lo reconocemos, bueno, pues viene la parte interesante que es empezar ese proceso de transformarlo, transmutarlo y purificarlo para que se convierta en virtud, que va a ser el siguiente en vivo. Por lo pronto vamos a trabajar mucho con ese proceso. Necesito saber cuál es el ego que estoy trabajando constantemente para que yo pueda empezar a trabajar en él. Y voy a empezar a analizar día a día qué es lo que está sucediendo. Voy a analizar día a día cuáles son los egos con los que yo trabajo constantemente para que entonces pueda empezar ese proceso de reconocimiento y asimismo pueda empezar ese proceso de trabajar en ellos y de transformarlos. Después de que yo tenga ese ejercicio, voy a analizar si realmente estoy siendo honesto conmigo mismo. Este es un ejercicio personal. Este no es un ejercicio que se le tenga que mostrar a nadie. Realmente es algo interior, es algo interno, es algo que te va a beneficiar a ti y que es para ti. Así que sé totalmente honesto contigo mismo. Aquí no tiene caso que te quieras engañar porque tú lo sabes, tú te conoces y tu propia conciencia, tu propio real ser está ahí trabajando contigo. Sé honesto y menciónate a ti mismo cuáles son los egos con los que estás trabajando. Una vez que tú hayas logrado ese ejercicio, que te hayas familiarizado con ese proceso de identificación, este primer ejercicio es para identificarlo. Vamos a pasar a la parte interesante. Y entonces voy a empezar a trabajar hacia mi pasado. Voy a empezar a trabajar hacia atrás. Y voy a tratar de hacer una recopilación es la palabra, perdón, una recopilación de los egos que yo he utilizado en el último mes. Aquí nos vamos a dar cuenta que realmente muchos de los que yo puedo estar utilizando cotidianamente, a lo mejor no los voy a recordar en el mes pasado. De eso se trata el ejercicio. Aquí yo voy a filtrar y me voy a dar cuenta cuáles son los egos que estoy utilizando en este momento, cuáles son los egos que yo vengo utilizando de tiempo atrás. Una vez que yo haya logrado el ejercicio de un mes, vamos a trabajar a 2 meses. Y me vas a decir, esto es que yo no me acuerdo qué comí ayer. No te preocupes.
esta parte del real ser, en este proceso de relajación, créeme que esas acciones, esos recuerdos de esas acciones que has cometido, se te van a presentar y se te van a manifestar. Y lo vas a poder reconocer y vas a poder decir, oye, sí es cierto, hace 2 meses, no sé, me peleé con una compañera del trabajo. Hace 2 meses le respondí a mi mamá. Hace 2 meses le mentí a mi mamá. O a mi esposo, o a mi esposa, o a un familiar. Hace 2 meses tenía que hacer algo y no lo hice. Y eso me ocasionó un problema. Realmente te prometo que se van a presentar. Vamos a hacer el ejercicio 1 mes atrás, 2 meses atrás y 3 meses atrás. Una vez que nosotros hayamos identificado cuáles son esos egos que nosotros venimos trabajando con anterioridad, vamos a hacer el verdadero ejercicio de este proceso, que es empezar desde el recuerdo más antiguo que yo tengo, desde que yo era niño, hasta el día en el que estoy viviendo actualmente. No quiere decir que te tengas que acordar, obviamente, de cada uno de los días, pero aquí es donde nosotros vamos a identificar que todas aquellas acciones corruptas de alguna forma que nosotros actuamos desde que éramos pequeños, no solamente se volvieron parte de nosotros y se alimentaron, sino que nos siguen acompañando. Y te vas a sorprender de ver que muchos de los egos que has estado identificando, tanto los que estás cometiendo como los que vienes arrastrando de algún tiempo, te han acompañado mucho más tiempo de tu vida de lo que crees. Y entonces nosotros vamos a poder identificar esos egos que más están dentro de nosotros, esos egos que más nos dominan, que son parte de lo que nosotros estamos trabajando constantemente, y al ser parte de lo que nosotros estamos trabajando son en los que nos tenemos que concentrar esencialmente. Este ejercicio, si lo hacemos de forma correcta, es un ejercicio muy fuerte y además es un ejercicio muy liberador, porque nos va a ayudar a regresar a esas partes del pasado que nos han generado daño y nos va a permitir entenderlas y empezar a sanarlas desde el propio ego. Y eso es lo que realmente es una terapia cuántica. Tener la capacidad de trasladarnos hacia ese proceso y por medio de este elemento que sigue estando con nosotros, entender que tiene un espectro energético y que por medio de ese espectro energético nosotros podemos reconectar a esos momentos y empezar a transformar el ego para empezar a sanar esos eventos que se han manifestado en nuestros eventos pasados. Si nosotros hacemos este ejercicio de una forma correcta, les prometo que se van a sorprender. Porque también les puedo decir, esta es la parte sencilla del tratamiento y del trabajo de los egos. El reconocimiento es la parte sencilla. Después viene un proceso de disciplina y de intención verdadera. Porque si en este proceso no existe la intención verdadera, no importa qué hagamos nosotros, realmente no vamos a obtener el resultado que nosotros estamos buscando. Ahí, precisamente, se involucra mucho el ego de la pereza en el accionar. Cuando nosotros no accionamos con una intención real, cuando lo que queremos y lo que deseamos no es lo mismo, es cuando se genera ese conflicto energético, y por eso muchas veces, cuando dejamos que actúe el capricho por nosotros, no llega a nosotros lo que tanto le estamos pidiendo al universo. Ahí se queda ese dato muy importante. Cuando nosotros logramos hacer este ejercicio de forma plena, el proceso de liberación que vamos a generar va a comenzar en una acción en cadena que nos va a empezar a conectar con muchos eventos que nosotros hemos realizado y que se van a poder sanar. Y yo les estoy hablando desde el último recuerdo, desde el recuerdo más antiguo que tengan. Ese recuerdo donde yo era un pequeño de 3 o 4 años y recuerdo que estaba con mi prima y le quité la paleta porque yo quería la paleta y no tenía. Puede sonar sencillo, puede sonar infantil, pero ya es una manifestación. Y lo más importante es no normalizar estas manifestaciones de los egos. Tenemos que darles el lugar que les corresponde.
tenemos que confrontarlos. La forma en la que nosotros vamos a lograr que el ego pierda el dominio sobre nosotros es confrontándolos, es tomándolos el toro por los cuernos, como quien dice, viéndolos de frente y exhibiéndolos. Cuando nosotros le quitamos la capacidad al ego de ocultarse y realmente lo mostramos como es cuando pierde todo poder sobre nosotros y es cuando nosotros lo podemos trabajar. ¿Cuáles son los egos que tenemos nosotros, hermanitos, hermanitas? Todos. Si te preguntas qué egos tienes, los tienes todos, porque esto es un proceso de programación. Simple y sencillamente hay algunos con los que nosotros convivimos más, los usamos más que otros. Al final todos están ahí. Por eso, al englobarlos, al ponerlos en un grupo, se nos es más sencillo poder trabajar en el grupo en el que estamos queriendo transformar y de esa forma vamos a cambiarlos todos, vamos a transformarlos todos. Los que usamos todos los días, los que nunca hemos usado, los que usamos en alguna ocasión, los que a veces usamos, todos se van a poder transformar y van a lograr ese proceso de convertirse en virtud, en su opuesto positivo. Ese proceso que nos va a acercar mucho más a nuestra conexión consciente con el cosmos, con el universo, con el sol central espiritual, que nos ayuda a ese proceso tan conocido como la iluminación del ser, porque la luz ya está dentro de nosotros, esas virtudes ya están dentro de nosotros, así como están programadas los egos, están programadas las virtudes. Lo único que tenemos que hacer es reconocernos, y al reconocernos, creer en nosotros, porque creyendo creamos y empezamos a crear una nueva programación en nuestro ser, en amor y unidad total. Espero que esta plática les haya servido mucho. Les platico también que, bueno, en nuestra próxima clase, nuestro próximo en vivo, del próximo jueves, estaremos hablando también del proceso de transformación, cómo comenzar ese proceso de transformación después del reconocimiento del ego. Les recuerdo que también vamos a colocar este en vivo obviamente en el grupo de Maestro Vulcano, al igual que en la página de Vulcano 963, al igual que también en la página de YouTube de Vulcano 963 y en mi perfil personal de Yo Soy Vulcano Setlands de Facebook. Entonces, no lo olviden, Yo Soy Vulcano Setlands en Facebook, nuestro grupo privado, Maestro Vulcano, diagonal Alquimistas Luz, la página, la fanpage de Vulcano 963, así nos pueden encontrar, y en YouTube como también Vulcano 963. Si se pasan por ahí, no se olviden de suscribirse y de regalarnos un like. Si saben de alguien que le pueda servir esta información, no duden en compartirla. Y recuerden que en este camino, en este proceso, en este cambio, en este nuevo despertar, no están solos. Les entrego un abrazo lleno de luz, lleno de amor y de unidad total. Tengan una excelente tarde y hasta pronto. Yo soy Vulcano.